Iniciaremos en oración. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo precioso, Señor, en tu palabra. Gracias, Papito lindo, porque podemos a través de tu palabra y lo que nos has dejado registrado, Señor, en este libro tan precioso que es la Biblia, podemos a través de él conocerte y conocer a Jesús y a través de conocer a Jesús, conocerte a ti, Padre amado. Te pido por todas las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, para que abra su mente, para que ablande su corazón, Padre mío, y puedas hacer tu obra sin que nosotros, sin que nosotros tengamos este orgullo que nos caracteriza a los seres humanos. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos que podamos mantenernos firmes en el camino hacia ti y hacer tu voluntad. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con... em, nos quedamos la vez anterior en el capítulo, hemos hecho el capítulo 10 y vamos a hacer en esta oportunidad el capítulo 11. ¿Ya? Entonces dice, capítulo 11, Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, ya dijimos que los había enviado, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Lo que pasa es que Juan había hecho su ministerio y como ya lo habíamos visto en Mateo, él había empezado a predicar acerca del juicio, ¿no? Acerca de que iba a venir el Mesías, de que la gente tenía que arrepentirse y él los bautizaba en arrepentimiento, ¿no? O sea, la gente se arrepentía de sus pecados y él los bautizaba en agua, ¿no? Y a través de esta, esta representación, ¿no? Que hace Juan el Bautista de que él iba a ser la persona que iba a estar antes del Mesías, es que em, es encarcelado ya por un rey que se llamaba Herodes. Ustedes van a escuchar muchas veces este, este, este nombre, ¿no? Herodes, pero vamos a hacer aquí una diferencia entre Herodes el Grande, que es cuando Jesús nace, ¿no? En Belén, y este Herodes el Grande, el papá del Herodes del que estamos hablando ahorita, manda matar a los niños, ¿no? Em, y este Herodes el Grande, el que era un sanguinario, ¿no? Él es el que tiene un hijo que se llama Herodes Antipas, que es el que gobernaba en este momento esta, esta, esta parte, ¿no? de Israel. Entonces, este Herodes Antipas em, había cometido un pecado muy grave, ya que había hecho, se había quedado con la mujer de su hermano, ¿ya? Y esta mujer se llamaba Herodías. Y esta persona, este, mm, eh, de Herodes Antipas, eh, o sea, vivía con la esposa de su hermano, ¿no? Y a los ojos de Jehová, de Dios, eso es pecado. Entonces, como Juan el Bautista estaba llamando al arrepentimiento a las personas y en realidad tenía un mensaje muy fuerte contra el pecado, van unas personas encargadas de hacerlo caer, ¿no? Como para que diga algo que haga sacarlo, ¿no? De, de ahí, de Israel, ¿no? Como para sacarlo del plano, ¿no? Para meterlo a la cárcel. Entonces van unas personas y le preguntan que qué opinaba sobre el pecado, sobre Herodes Antipas, ¿no? Entonces Juan de Bautista, les dice
que él pensaba que era un pecado y que tenía que arrepentirse, ¿no? Y al decir él esto, hace que Herodes y Herodías, que era la mujer, se enojen, entonces lo meten a la cárcel y lo encierran, ¿ya? Pero acá dice, y que mandó a unos discípulos del mismo Juan el Bautista y le preguntó, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea, qué pregunta, ¿no? Entonces, miren, imagínense, Juan el Bautista, o sea, él está dudando, ¿no? Está dudando de que de repente Jesús sea el Mesías. Pero ustedes se imaginan, ¿no? Este sentimiento después de que María, que era, porque Jesús y Juan el Bautista eran primos, ya después de que María ha ido donde Elizabeth, ¿no? A cuidarla. Ustedes conocen esa historia donde el niño salta en su vientre, ¿no? Y se saludan, ¿no? Como primos. Ya, ella fue y la cuidó algunos meses, estuvieron ahí. ¿Ustedes creen que María no le ha contado a Elizabeth, su prima, lo que ha pasado con el ángel, ¿no? Y lo que le ha dicho, que el hijo que ella lleva es un salvador, que es el Mesías, ¿no? Y incluso es como que tú sabes que eso va a pasar, ¿no? Y has vivido toda tu vida esperando, bueno, pues que realmente él sea, ¿no? Y no solamente eso, sino que Elizabeth con su esposo Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, Zacarías también había tenido una presentación de un ángel donde le decía y le explicaba que Juan el Bautista iba a ser el que iba a preceder al Mesías, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan esto, si nosotras nomás entre familiares hablamos, ¿no? Y decimos cosas, o sea, saber esto y hacer toda tu vida en torno a esto, ¿no? A esto que iba a ocurrir, estar esperando el momento preciso, ¿no? Y de pronto meten a Juan el Bautista a la cárcel y bueno, dice, pucha, yo soy el precursor y ahorita estoy en la cárcel, ahorita me van a matar y entonces duda, pues, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros no hemos dudado en algún momento? Y yo creo que casi todos los que vamos a escuchar esto, en que será realmente Jesús el Cristo, será realmente Dios, ¿no? Y entonces yo me lo he preguntado muchas veces, más antes que ahora, ¿no? Pero, pero ¿qué es lo que hace Juan el Bautista y que nosotros tenemos que imitar de él? ¿Qué dice? ¿No? Él lo que hace es manda a preguntarle al mismo Jesús. Entonces nosotros cuando tengamos dudas, regresemos nuevamente a preguntarle, ¿no? A preguntarle, ¿cómo, Vania, cómo hacemos para preguntarle si Él es realmente Dios, ¿no? ¿Cómo Él acaso nos comunicamos? Porque nosotros cuando oramos, oramos y bueno, pues no hay algo que, que nos... no es que Dios nos habla, ¿no? No es algo así, ¿no? Nosotros oramos y dice, Dios responde, ¿no? Pero no responde con su voz, ¿no? Como antes, ¿no? Que no, ¿cómo responde Dios? En la Biblia, ¿no? En la Biblia, en su palabra es que te responde. En su palabra es eh, en la que nosotros podemos confiar y que sabemos que Él nos está respondiendo a alguna oración que nosotros estamos haciendo, a algo que nosotros estamos pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, así como Juan el Bautista ha dudado, ¿no? En estos versículos, Mateo 11, versículo del 1 al 4, él ha dudado, ¿no? De que Jesús es Dios, nosotros también podemos dudar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar a Él, ¿no? A preguntarle. Y la respuesta va a estar siempre en la escritura. Entonces, yo me acuerdo antes me preguntaba mucho más, ¿no? ¿Y será verdad? Y esto, y todo lo que hacemos, y todo lo que hacen estas personas, por todo lo que han pasado los cristianos, y por lo que han muerto, ¿y realmente será verdad? ¿No? Uno se pone a pensar. Y mientras más he ido preguntándomelo, más he querido ir leyendo y más he querido ir escudriñando la escritura, como se dice, más he querido ir informándome y estoy segura que ustedes están acá para eso, para estar seguros. Y yo les puedo asegurar que mientras más busquen a Jesús,
en la escritura, en la Biblia, más lo van a encontrar y menos dudas van a tener. Entonces, acá debemos aprender de él, ¿no? Porque dice, y le mandó a preguntar, ¿no? Le mandó a preguntar al mismo Cristo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y miren lo que le responde Jesús. Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces, esto Jesús le está diciendo para que Juan haga un nexo entre el Antiguo Testamento y las profecías que se iban a cumplir sobre Jesús, que lo vimos la vez anterior y que está en Isaías 35, si es que lo pueden buscar después, anótenlo a un ladito. Y vamos a ver Isaías 35, desde el versículo 4. Lo voy a leer yo. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso estamos hablando que son más de 400 años antes de que se escriba Mateo, ¿ah? ¿Ya? O sea que esto es en el Antiguo Testamento. Estas son las profecías de lo que hemos estado hablando antes, de que se cumplen cuando el Mesías llega. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Sí? Entonces acá dice que estas cosas, cuando ustedes vean estas cosas, quiere decir que el Mesías ha llegado. Y entonces Jesús les contesta a Juan el Bautista con la escritura, ¿no? Con lo que esté escrito. Y así nosotros podemos saber que cuando nosotros preguntamos algo en nuestra oración, en lo que estamos haciendo, la Biblia nos va a responder si es que nosotros la leemos. Pero nosotros no vamos a esperar a que Dios nos responda de una forma, este, no sé, como la que era anteriormente, ¿no? No estamos en ese tiempo. Ahorita esta palabra es la que nos dice cómo es que tenemos que, que comportarnos, cómo es que tenemos, qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros, ya a través de ella. Entonces, eso es lo que le responde Jesús, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, ¿no? Entonces, créeme, Juan, porque eso está pasando, ¿no? Y tú te acuerdas que eso decía en Isaías y ahora está cumpliendo. Entonces, em, acá va un poco lo que el Mesías en el que ellos estaban esperando, ¿no? Ellos estaban esperando un Mesías político, a veces en este caso Juan esperaba un Mesías de juicio, ¿no? Un Mesías en el que hubiera un juicio eh, tremendo, ¿no? Como lo que pasó en Sodoma y en Gomorra, ¿no? Y por eso estaba llamado a que la gente se arrepintiera, porque eso iba a ser, ¿no? Pero realmente este juicio, porque realmente se va a hacer un juicio acá, es un juicio en el que Dios en su amor ha bajado él mismo a pagar nuestras culpas. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que escuchamos siempre, ¿no? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya, ese Cordero que iba a venir a morir por nosotros es Jesucristo. Y Él ha pagado nuestros pecados y es el juicio, porque de alguna forma, en un juicio alguien tiene que pagar, ¿no? Tienes que pagar con cárcel, tienes que pagar con dinero o tienes que pagar con algo si ha habido alguna transgresión. Y en este caso, Dios se manda a sí mismo para pagar con su vida, en su sacrificio, el, nuestros pecados, ¿no? Y entonces dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, ¿no? Que quiere decir que Jesús no puede haber tenido pecado. Si Él es ese cordero que quita el pecado del mundo, ¿cómo es el cordero que los judíos antes daban en holocausto para que pueda ser supuestamente limpiados sus pecados? Tenía que ser limpio, blanco, el primogénito, ¿no? Entonces, se dan cuenta que hay unas figuras que son como analógicas, ¿no? Es la analogía entre el cordero que Dios les está diciendo y Jesús. Pero Dios no nos puede decir esas cosas así, ¡fua! De frente, porque nosotros somos niños espirituales, somos como niños. Él no nos puede decir las cosas porque no las vamos a poder entender.
¿Ya? Entonces él empieza a hacer estos rituales para que nosotros podamos comprender a través del tiempo, es esto, ya, claro, el cordero, ¿no? Tantos sacrificios hemos tenido, es porque Cristo es el que al final cumple todo eso, ¿no? Porque Dios ya hemos dicho, Él siempre nos repite, nos repite, nos repite las cosas, ¿no? Mientras ellos se iban, versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, dice Jesús de Juan el Bautista, ¿no? O sea, es profeta y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Sí? Y dice, y acá vamos a decir, vamos a ver acá cómo es que en Malaquías capítulo 3, vamos a ver, este es el último libro del, del Antiguo Testamento, y así termina, ¿no? La promesa. Miren, Malaquías capítulo 3. Versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis, vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No? Entonces él está respondiendo, está hablando de Juan, está diciendo, esta profecía de Malaquías es Juan, ¿no? Es Juan. Y tenemos otra, ¿no? Dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. Otra vez, este es los últimos versículos, el último versículo del Antiguo Testamento. Y después hay un silencio de profetas, de todo, como 350, 400 años, hasta que llega Juan el Bautista. Por eso vamos a ver después, dice, he aquí, esto es el último, lo último que dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías. ¿Ya? Elías era un profeta muy reconocido por los judíos, y ellos saben que cuando regrese Elías, ellos están esperando a Elías todavía, porque saben que cuando venga Elías, él va a preparar el camino para el Mesías. Entonces, incluso los judíos hasta ahora están esperando que venga primero Elías. ¿Ya? Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ahí ya termina el Antiguo Testamento, y quiero que vean esto en Mateo, qué es lo que sigue diciendo Jesús, ¿no? Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que a él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿No? Miren, aquí está diciendo, ¿no? El último versículo del Antiguo Testamento es sobre Juan el Bautista. Y dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahí está diciendo, ¿no? Jesús, él es el Elías que ustedes están esperando antes de que venga el Mesías, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, ¿no? Esos niños que dicen, vengan, vengan, estamos acá, ¿no? Vengan, vengan, vamos a jugar, ¿no? Los muchachos que vienen y se sientan, ¿no? A dar voces. ¿Y cómo responden sus compañeros? Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, ¿no?
están entonces en esto de llamarse, pero no vienen, ¿no? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Y dicen, demonio tiene, porque Juan ya sabemos que Juan el Bautista vivía en el desierto, ¿no? Ustedes lo pueden buscar también en Mateo, en el capítulo 3 vimos algo de Juan ya anteriormente, ¿no? En Mateo, a ver, hemos visto esto. Mateo 3, ¿no? Me parece que esa vez que vimos sobre Juan el Bautista, no tenemos esto grabado, pero dice, Juan el Bautista, Mateo 3, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, otra vez, ¿no? Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, ¿no? Entonces, así describen a Juan. Y ustedes cuando vean en el Antiguo Testamento, si quieres lo puedes anotar, en Segunda de Reyes 1:8, exactamente igual se vestía Elías, ¿no? De pelo de camello, con el cinto, ¿no? Entonces, es como eh, Dios nos muestra así las cosas, ¿no? Y dice, eh, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, ya hemos visto que este Hijo del Hombre es una, es un nombre para el Mesías que se le da, ¿no? Al que los judíos saben que Hijo del Hombre significa Hijo de Dios, ¿no? Que come y bebe, o sea, que Jesús vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿No? Así le decían, pues, ¿no? ¿Cómo puedes ir a comer a la casa de Mateo, que es un publicano, con todos sus amigos que son unos publicanos y esa gente pecadora, ¿no? Eso le decían los fariseos, ¿no? ¿No? Y y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, ¿no? Chicas, me ha puesto acá la computadora que tenemos que salir y volver a ingresar. Por favor, si pueden entrar para continuar. Vuelvan a ingresar al mismo link para poder terminar de hacer el capítulo y volvemos, ¿ya? Listo. Entonces, vamos, Mateo 11, capítulo, Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué quiere decir eso? En solamente a ver, vamos a terminar los versículos. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Muy bien, entonces aquí lo que les está dando a entender a estas personas es que en Corazín, en Bethsaida, en todas esas zonas se hicieron muchos milagros, ¿no? Entonces, el que él haya hecho muchos milagros quiere decir que hay mucha evidencia, mayor es la responsabilidad, ¿no? Mayor es la responsabilidad porque eh, mayor va a ser el juicio
a estas ciudades porque ellas han visto al mismo Cristo, ¿no? Al mismo Dios y no han querido escucharle, ¿no? Entonces, y estas ciudades, Corazín, Betsaida, en realidad no se nombran muchas veces en la Biblia, creo que hay una vez más en las que se nombra, pero yo les quiero acá dar un dato, ¿no? En Juan, ¿ya? Y esto es algo importante porque ustedes se van a dar cuenta que estos milagros que se narran en los evangelios son milagros muy específicos, ¿ya? Porque imagínense narrar todo, no se podría. Y son muy específicos en cuanto a que el judío se dé cuenta de que Jesús es el Mesías. Y ustedes se van a dar cuenta que son los mismos milagros casi siempre en todos los evangelios los que se narran, porque a través de esos milagros es que Jesús está diciendo yo soy el Mesías por el versículo de Isaías que hemos visto anteriormente. Pero miren, en Juan, el último versículo del Evangelio de Juan dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Ya? Así es que estas cosas que para nosotros son bastantes cosas, no es nada comparado a toda la gente que habrá sido curada por Jesús, todos los milagros que habrá hecho, ¿no? Y probablemente en estas ciudades, Corazín, Betsaida, él ha hecho muchísimos milagros y que no están registrados porque de repente no hacen que él sea identificable con el Mesías, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios siempre en un versículo, si ustedes siempre van a ver esto, en un versículo puede haber cantidad de cosas que se dicen, ¿no? Y es ahí cuando comprobamos esta mente superior, ¿no? La mente de Dios que está en estas cosas que nosotros vamos descubriendo y vamos viendo mientras más leamos la Biblia, ¿ya? Y dice, en Capernaum, ¿no? Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque en Capernaum hizo todos los milagros que hemos visto en el capítulo 9, en el capítulo 10 que hemos estado viendo, ¿no? El capítulo 9, todos esos milagros que sanó al leproso, que levantó al paralítico, o sea, todos los milagros específicos los hizo ahí en Capernaum, ¿no? Y dice que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy, ¿no? Y esto, yo quería ver de repente un poco, este, cómo es que cómo es que em, Jesús, y en este sentido, ¿no? El pueblo, las ciudades estas son juzgadas más que por sus acciones, o sea, por todos los pecados que tienen en sí mismos, son juzgados por su indiferencia, ¿no? Por la indiferencia de esta generación, ¿no? Que hace que su orgullo, esa soberbia, no les permita arrepentirse, ¿no? No les permita aceptar que, que están en transgresión frente a Dios, ¿no? Y que el hacer eso, el tú tener un corazón, como ya vimos antes en en las bienaventuranzas, ¿no? Humillado y de alguna forma em, manso, te permite de alguna manera llegar a Dios, ¿no? Cuando tú em, haces que tu soberbia se aplaque, ¿no? Y el pecado que se da ahí, pienso que es la soberbia, lo que Jesús está tratando de- está tratando de hacer que ellos se den cuenta, ¿no? Porque si tú eres soberbio, eso es el primer pecado que hace que no te puedas acercar a Dios. O sea, eso es lo primero, ¿no? Entonces, cualquier otro pecado, cualquiera, el que sea que esté escrito en la Biblia, matar, lo que sea de los 10 mandamientos, cualquiera, el que sea, no te aleja tanto de Dios como la soberbia,
¿ya? Y quiero que si pueden buscar ya después en Ezequiel 16:49, se los voy a leer yo. ¿Cuál es el pecado de Sodoma, ¿no? Qué es lo que hicieron, ¿no? Y he aquí que este fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. El primero, miren, dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Un poco como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, ¿no? Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, ¿no? Entonces, esa soberbia tenemos que tratar en nosotros, eh, tratar de guardarla, ¿no? De no sacarla a la luz, porque eh, el no aceptar que estamos en transgresión hacia Dios, no aceptar nuestros pecados contra Dios y que estamos en falta frente a Él, no nos va a permitir acercarnos realmente a lo que Él quiere para nosotros. Y no es que estamos hablando que estamos enfrente de un abuelito, ¿no? Que es un idiota que te ama y no hace nada, ¿no? Y te dice, ay, ya, te deja hacer tus cosas, ¿no? Y cuando estés listo ya vienes. No, Dios no es así. No es tu amigo, no te estás arrodillando delante de tu padre, de tu novio, de tu novia, tu marido, tu esposo, ¿no? O sea, tú cuando te arrodillas y pierdes ese orgullo, no es delante de ningún hombre, es delante del Dios Todopoderoso, ¿no? Y es a Él al que le estás pidiendo perdón, al Creador del cielo, de la tierra, ¿no? Entonces, eh, eso. Y cuando tú dices, ay, ¿cómo me voy a arrodillar, ¿no? ¿Cómo voy a humillarme? Porque parece como si fuera que te estás humillando frente a una persona, pero no, en realidad tú te estás humillando ante el creador del universo, ¿no? Entonces, miren, dice en el capítulo 11 versículo 25. Entonces dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces van a haber personas que no van a poder entender esto, no van a poder entender lo que estamos hablando nosotros, ¿ya? Y a veces esa soberbia está ligado mucho a cosas como la inteligencia, ¿no? Como la cultura, como el conocimiento de cosas del mundo, ¿no? Entonces, está ligada a eso, ¿ya? Pero yo quiero que vayamos a Primera de Corintios, porque estas cosas solamente las van a poder, ver y entender si es que buscan en la Biblia. Y se van a dar cuenta que ahora vamos a empezar a buscar un poco más en la Biblia por eso, porque no es algo que se nos ocurre, no es algo que ya se me ocurrió decir algo, no, porque está escrito en Primera de Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. ¿Ya? Entonces a veces nosotros decimos, ay, no entiendo esto, con tu cabeza no lo vas a poder hacer. Por eso es que nosotros oramos antes de iniciar esto, ¿no? Esta lectura. Es por eso que oramos, porque necesitamos el Espíritu de Dios para poder entender estas cosas. Y acá mismo dice, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué hace eso Dios? Qué malvado, ¿cómo va a esconder cosas a personas? Las esconde a los orgullosos. Hay personas muy inteligentes que se han dado cuenta de esto y han tenido que caer de rodillas y nada, dejar de su orgullo y Él les ha abierto los ojos para poder ver estas cosas, ¿no? Y acá dice, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? Solamente la escritura nos dice, sí, Padre, porque así te agradó. O sea, porque Dios quiso que así sea, ¿no? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿no? Entonces, nosotros podemos conocer a Dios como a través de conocer a Jesús, a través de conocer su palabra. Así podemos saber cómo es que Dios actúa, qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿ya? Ya, entonces decíamos esto, ¿no? Y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, hemos visto esto, ¿no? Que si nosotros no conocemos a Jesús, no podemos conocer a Dios, ¿no? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús, ¿no? Y van a escuchar esto en toda la Biblia, está así, ¿no? Escrito. Listo. Entonces, am, ¿y qué más dice? Todas las cosas, no, dice, y capítulo 11, versículo 28, ¿ya? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El 29, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, em, a veces nosotros, ¿no? Tenemos una carga. ¿En qué sentido? Tenemos una carga eh, en nuestra, no sé, nuestra cultura, por ejemplo, ¿no? A veces tenemos una carga en nuestra religión, ¿no? A veces tenemos una carga en las reglas que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, Él nos dice, vengan a mí, ¿no? Ven a mí, a Jesús, ¿no? Am, Porque dice que no te dice que vengas a una religión, no te dice que vengas a meditar, ¿no? Que seas, que tienes que ser parte de una raza o de una institución, ¿no? O que te, no sé, alineen la energía, ¿no? No te dice eso Jesús, te dice, ven a mí, ¿no? Y, y te dice, ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, como cuando curó a los leprosos, a los paralíticos. Él dice que curó a todos los que estaban ahí. O sea, nunca él dijo, no, a ti no te voy a curar, porque no, 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 no. Él curó a todos, ¿no? Entonces él puede, este, puede hacer que nuestro yugo sea más llevadero. ¿Y a qué se refiere con eso? ¿Qué es un yugo? Las personas que alguna vez han ido al campo, han trabajado en el campo, ¿no? Es esto como de madera que se pone encima, ¿no? De los bueyes para que puedan arar la tierra, ¿no? Entonces es una cosa pesada, ¿no? Entonces a veces nosotros tenemos un yugo, y ese yugo es como algo que no nos deja avanzar, ¿no? No nos deja avanzar. Y eso puede ser muchas cosas, ¿no? Como les decía, puede ser desde un pecado, ¿ya? De repente, el primero de esos pecados es la soberbia, el orgullo, desde una adicción, por ejemplo, al alcohol, a las drogas, a la pornografía, o, al amor al dinero, por ejemplo. Hasta, no sé, un yugo puede ser, por ejemplo, algo que te esclaviza, ¿no? Algo como esto que yo les decía, algo sobre la religión. Si no cumples estas cosas, ya, te vas al infierno, algo así, ¿no? Si no cumplo, como lo que decían los judíos, no, no cumples todas las leyes de Moisés, entonces no vas a poder ir al cielo, ¿no? O sobre cualquiera de estas cosas, son yugos pesados, porque son cosas que tú tienes que hacer, ¿no? Son cosas que, que tu propia fuerza, por así decirlo, es que lo vas a hacer.
es que confías en ti mismo, ¿no? Ahora eso es de toda, es como algo que está de toda moda, ¿no? Tienes que confiar en ti, ¿no? Tú eres autosuficiente para poder hacer las cosas, ¿no? Y entonces ahora es esta, la cultura de que ahora tú tienes que meditar y ser espiritual, ¿no? Un poco de fuerza en esto de la meditación, del coaching, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tú piensas que lo estás logrando solo, pero realmente eso hace que tu corazón se endurezca y que seas más orgulloso, que no puedas soltar ese orgullo y poder decirle a este Dios todopoderoso, ayúdame, ¿no? Y humillarte frente a Él, ¿no? Y entonces este yugo que es un yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, el yugo de Cristo, porque Cristo, ¿qué? Ya pagó tus pecados, ¿no? Tú ya no tienes que hacer nada, me refiero a no tienes que hacer nada para poder salvarte, ¿no? Porque Él ya murió en la cruz, pagó tus pecados, y tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Agradecer. Y por agradecimiento es que nosotros nos comportamos como dice los 10 mandamientos, como nos dice Jesús y Dios en la Biblia, ¿no? O sea, nosotros es una causa-efecto. Jesús ha muerto, nos ha perdonado nuestros pecados y nosotros tenemos que responder a eso, frente a eso tenemos que responder con obediencia, con mansedumbre, ¿no? Pero no es al revés, no es que yo hago mis cosas bien y soy buena gente para irme al cielo. No, eso no es así. ¿Ya? Entonces, por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero no se refiere a un descanso para vuestras almas en el sentido eh, de que cuando mueras, claro, cuando mueras también, pero de tu alma ahora, en este momento, es algo que tú vas a poder experimentar solamente si recibes a Cristo en tu corazón. Tú vas a poder experimentar esa calma, ¿no? Que sabes que lo que está pasando, cualquiera que sea la circunstancia, es la mano de Dios Todopoderoso que hace que las cosas sucedan de esa forma y tú eres manso para poder aceptar eso. Y ese es un yugo llevadero, es un yugo fácil, ¿no? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Eso no quiere decir que no vas a tener que cargar, ¿ah? Dice que ligera es su carga, pero tienes que cargar, tienes que trabajar, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar para poder hacer eso, para poder siempre estar, am, eh, nosotros tenemos que siempre em, estar viendo qué es, qué cosa es lo que Dios quiere para nosotros en la Biblia. Y una vez que nosotros sepamos eso, nosotros tenemos que trabajar por eso, porque no es fácil. Ya vimos anteriormente, ¿no? La puerta estrecha y la puerta amplia. La puerta amplia, uy, ahí entra mucha gente, ¿no? La puerta estrecha es para las personas que realmente aman a Jesús y siguen sus mandamientos y siguen lo que Él está diciendo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, así ustedes van a poder conocer a los verdaderos cristianos. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por sus frutos, no dice por su religión, no dice por su meditación, no dice por eso, por sus frutos. Entonces es una causa-efecto, ¿ya? Entonces yo creo que hasta ahí hemos llegado con el capítulo 11. La próxima semana vemos el capítulo 12. Yo les estoy mandando la grabación para, para el día viernes y vamos a cerrar en oración para poder despedirnos ya. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque podemos a través de tu palabra conocerte, porque hemos podido conocer a algunas de las cosas que tú has hecho, algunas de las palabras que tú has dicho, Señor, esas palabras que son tan importantes para nosotros, para nuestra vida, que no tienen tiempo, Señor. Pueden ser usadas hace muchos años, pueden haber sido usadas hace poco tiempo y serán usadas para siempre, Señor. Y nosotros
queremos aprender de ti, aprender de estas palabras que están escritas para que nosotros podamos ser mansos y poder imitar a Jesús en sus acciones y ser, como dice la palabra, pequeños cristos, ¿no? Cristianos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.